Buenos días, Nicaragua, buenos días a todos aquellos hombres y mujeres que creen en el Padre Eterno, que creen en Dios, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. Buenos días a todos. Sabemos de que los hijos de Dios están escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios creara los cielos y la tierra. Ya estaban escogidos los hijos de Dios y las hijas. Efesios 1:20. Según nos escogió Él para ser hijos desde antes de la fundación del mundo. Todo aquel que es de Dios, la voz de Dios oye. Todo aquel que oye la palabra de Dios responde al mensaje que Dios le llama a uno. Miramos que ningún hombre ha encontrado, ha buscado a Dios. Cualquiera que dice que ha buscado a Dios, falso, es miente. ¿Por qué le digo? Porque Dios es el que te escogió, el que te buscó, el que te dio un nombre en el libro de la vida y te escribió tu nombre en el libro de la vida. De tal manera que ninguno se puede perder. Así lo dice la palabra de Dios. Lo único que Dios dice, clama a mí. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces perfectamente. Vamos a tocar ese tema, cómo Dios envía un mensaje al mundo y cómo Dios envía misericordia al mundo. Lo vamos a tocar temas como tres testigos, como en tres formas, para que entendamos cómo trabaja Dios de manera personal, individual. Cuando Dios iba a destruir el mundo con un diluvio, en aquella época, esto se llama en el tiempo antediluviano, en el tiempo de Noé. ¿Quién era Noé? No era un productor, un campesino que no estaba metido en las religiones, en la vida de la sociedad en que vivía en aquella época los seres humanos. Entonces miró Dios que el pecado estaba multiplicado sobre la faz de la tierra y dijo, voy a destruir el mundo con un diluvio, pero voy a mandar misericordia primero. Le llamó a Noé y le dijo, Noé, Noé. Noé andaba ya en el campo, sembrando la tierra. Y Noé dijo, oh, ¿quién es? Soy yo, Jehová tu Dios. Oh Señor, dime. Noé les baja a darle un mensaje al mundo. Este mensaje está configurado en construir un arca. Un arca. Pero ¿cómo es eso? Le dijo Noé a Jehová Dios. Lo vas a construir de madera madera tal, esto vas a utilizar de tal manera que le dio todas las medidas como lo iba a construir. Dios, el poderoso, Dios, el misericordioso, que levanta a los quebrantados, a los afligidos, libera a los prisioneros, levanta a los muertos, ese Dios poderoso. De tal manera que Noé había escuchado la voz de Dios y comenzó a Noé a construir el arca, a predicar, construir. ¿Saben qué tiempo se llevó Noé construyendo el arca? 120 años construyendo el arca. Y solo cuántas cantidades de personas se salvaron, según la Biblia, 8. Nadie creyó el mensaje que Dios enviaba
a la tierra a través de Noé. Ese era un profeta, Noé. 120 largos años predicó. Solo 8 de uno de sus hijos se salvaron. Después nadie se burló. Todo el mundo se burlaba de Noé. ¿Por qué creen ustedes que se burlaban de Noé? ¿Por qué? Porque ninguno de los que estaban en el mundo eran predestinados, eran escogidos de Dios, no escucharon la voz de Dios y perecieron en el diluvio. En aquella época estaban casándose el hombre con el hombre, mujer con mujer, y estaba tan la maldad multiplicada, igualito a como hoy, el feminicidio, diciendo que el hombre, que la mujer, que tienen derecho, el sexo, que el feminismo, todos son iguales. ¿Cómo corrompen la mente del ser humano? Hay jóvenes que pierden la memoria, pierden y se creen mujer, porque el diablo los engaña, los pervierte el cerebro y se equivocan y ya piensan que son mujeres y son hombres. Yo quiero decirles a millones y millones de jóvenes que están equivocados de que Dios, de que un niño nace macho, es un macho, es un hombre, y de que una niña nace mujercita, hembra, es una mujer. No puede dejarse de creer que es un hombre, pero ha venido el diablo a pervertirle la mente al ser humano para confundirlo y perder ese carisma que Dios nos ha dado, nuestro derecho, nuestra voluntad. Pero Dios es el poderoso. Ya tenemos que en el tiempo antidiluvio, Dios le guarde a doña Termita, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y no solo de política vamos a hablar en las redes sociales, tenemos que hablar de la palabra de Dios ante todo. Dios es el que libera a los cautivos, levanta a los prisioneros, levanta a los enfermos, a los cautivos, y el que da vista a los ciegos, levanta a los muertos. El Dios poderoso, el Dios misericordioso, ese es Dios. Entonces, miramos de que Dios bautizó la tierra con agua, la bautizó. El pecado fue bautizado, fue destruido completamente en la faz de la tierra. Millones de seres humanos perecieron en el diluvio. Bueno, hasta ahí. Ahora vamos a hablar de otro. Cuando la primera venida de Cristo, que nace en Israel, estaba pronosticado, profetizado por Isaías, que el Mesías vendría y que iba a ser el rey de Israel, iba a salvar al pueblo de Israel, y que el Mesías iba a venir como un cordero, y que iba a ser inmolado, y que al tercer día iba a resucitar. Cristo nace en Israel. Dios, utilizando a una mujer, a una virgen, se llamó María. Esa es la primera venida de Cristo a la faz de la tierra. Y Dios envía a un mensajero para que predicara y decía que detrás de él venía el Mesías y que no era digno ni desatar su correa, su sandalia. De tal manera de que ese era Juan el Bautista, primer precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. De tal manera de que Juan venía con un mensaje. Era tan sencillo el mensajito que decía: preparad el camino, enderezad lo torcido,
viene a convertir el corazón de los padres hacia los hijos, de tal manera de que venía a enderezar lo torcido y estaba el hacha puesta a la raíz de los árboles. Era un mensaje tan sencillo que las iglesias de aquella época no creyeron. No creyeron. Mejor se burlaban de Juan el Bautista. Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías. Y estaba escrito que Juan vendría con el espíritu de Elías. Elías era un profeta y Juan era el precursor de la primera venida de Cristo. De tal manera de que cuando Juan viene hacia adelante, abriendo la brecha, Jesucristo nace en Israel, crece en Israel. Y cuando él ya comenzó a tener una edad de unos 12, 13, 14 años, comenzó su ministerio, Jesucristo. Y comenzó a contradecirles a las religiones de aquella época, al romanismo principalmente en esa época. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo las religiones lo pasaron por alto? Porque Jesucristo, Dios no venía a las religiones. Dios venía para salvar a Israel, a los hijos de Israel, a la tribu de Israel. Él venía a darle, como dicen, un mensaje al pueblo de Israel. Una bendición, porque no era el fin del mundo en esa época. Solamente él venía con un mensaje de que él venía a darle, como dicen, el privilegio, la bendición a Israel. ¿Qué iba a hacer Israel en el momento que estaba ahí el Mesías, que venía como un cordero y que iba a ser inmolado, iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que todos los seres humanos fuéramos salvos y fuéramos limpios de todo pecado? De tal manera que Jesús vino, se levantó, creció, y vino Jesús y se puso al frente en contra de todas las religiones, principalmente del romanismo. De tal manera de que todas las religiones preguntaban: ¿quién es ese? ¿Quién es él? ¿Será el Mesías? ¿Qué esperamos? Él era el Mesías, pero como sabían que había nacido de María, por eso no creyeron en él. Y Juan el Bautista lo profetizó a Jesús, sin conocerlo. Él sabía de que él era Elías, perfectamente. Detrás de mí viene el Mesías. Y yo no soy digno de desatar sus sandalias de sus pies, decía Juan el Bautista. Un mensaje tan sencillo, tan humilde, que ninguno de los catedráticos, de los tecnócratas, de las monarquías que existían en aquella época, no creyeron en el Mesías. De tal manera que Juan el Bautista lo predijo y lo predicó y lo profetizó. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Por decir la verdad, lo asesinaron, lo encarcelaron, le hicieron todo, hasta la lengua le cortó. Es la mujer del rey, porque le dijo: tú, la verdad, le dijo Juan el Bautista, tú no puedes vivir con la mujer, porque le dijo: tú estás engañando a tu marido y estás viviendo con tu hermano. Era una corrupción enorme.
Y entonces, al ver de que estaba diciendo la verdad a esta mujer, la mujer se enfurió, se enfureció. Y le dijo al marido, amor, yo voy a matar a este hombre. Me ha dicho que otra estoy pegando con mi hermano Felipe, y un poco de cosas por el estilo. Quiero que me des un... Estando ya preso Juan, llegó un soldado a la cárcel con una espada a volarle la cabeza. ¿Qué clase crimen que cometieron contra Juan el Bautista? Le vuelan la cabeza, le cortan la lengua, se la llevan en una bandeja a esta mujer, esposa del rey, de tal manera de que agarró con una aguja, comenzó a pinchar la lengua a Juan el Bautista. Y de tal manera de que Juan muere. Juan muere y cuando Juan muere, Jesucristo viene. Pero antes de eso, Jesucristo cumple un privilegio. Cumple un privilegio donde Juan bautiza a Jesús en el río el Jordán. Ellos no se conocían, pero se miraron la primera vez allí y se bautizaron. Juan bautiza a Jesús. ¿Ya? Entonces, de tal manera que en ese momento se derrama el Espíritu Santo sobre él. En esa época, Juan Bautista es arrestado por el romanismo, que ustedes saben bien quiénes son el romanismo hoy. Entonces, miramos de que Jesucristo, Él busca y escoge a los 12 discípulos. Nadie dice, yo puedo ser discípulo, yo voy contigo, Señor, yo voy. Nadie. Jesús dijo, este van a ser los discípulos míos. Él los escogió. Así que Dios escoge a sus hijos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Él. Dios no necesita que sus hijos sean, ¿cómo les puedo decir? Que anden creyendo dogmas, credos, ritos de los hombres, porque son mandamientos de los hombres. Todo lo que es pensamiento del hombre no es doctrina de Dios. ¿Qué es un rito? ¿Qué es una doctrina de hombre? Son todas aquellas religiones que predican mandamientos de hombre y no predican la palabra de Dios, sino que la predican y la adulteran, la manipulan y inventan los credos, los ritos y los mandamientos de los hombres. Son doctrinas falsas, que el mundo está lleno de religiones falsas. De tal manera que cuando Cristo viene y es llevado también al matadero, lo crucifican a Jesús también. Primero crucifican a Juan, después a Jesús. Y bueno, sabemos que Jesucristo era Dios, y que Él iba a morir, derramar su sangre, y esa sangre no se perdió, esa sangre está en el cuerpo de Dios, así de sencillo, que es Jesucristo, el cuerpo divino del Padre Eterno. Ahí no hay más personalidad, no hay otro, Él mismo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están en un solo cuerpo, que es Dios. El Espíritu está dentro, el cuerpo, el tabernáculo de Dios, es Jesucristo. Y Él es Dios, y Él es el Padre eterno, y Él es el único. No hay más dioses. Por eso Israel dice en Éxodo, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. No hay 2 ni 3 dioses en este mundo. Entonces,
Entonces, como les digo, cuando los hebreos estaban esclavizados ante las manos de Faraón por 400 largos años, nadie decía, voy a librar a los hebreos. Nadie decía, voy a librar a los hebreos. Nadie se levantaba. Jehová dijo, voy a buscar a un hombre para que le lleve un mensaje al faraón y libere a mi pueblo, los hebreos. Le llamó Moisés. Moisés le dice, me vas a librar al pueblo hebreo. Me lo vas a librar de las manos del dictador, de las manos de Faraón. Y dijo Moisés era un hombre apegado al Faraón, era hijo adoptado del Faraón, porque lo había adoptado desde chiquito el Faraón a Moisés. De tal manera, San Juan verso 3, 17, perfecto. De tal manera que viene Moisés, se va al desierto y se manifiesta Jehová Dios y le dice, Moisés, me vas a librar al pueblo hebreo de la mano del faraón. Señor, le dice Moisés, ese hombre está armado hasta los dientes. ¿Cómo voy a hacer yo? No te preocupes, yo tengo el poder y tú lo vas a librar. Vas a enfrentarte contra él y le vas a decir que me libere al pueblo hebreo. Imagínense ustedes, los hebreos esclavizados ante las manos del faraón. Ahí no habían derechos, ahí no habían nada. De 6 a 6 trabajaban esa pobre gente, construyendo de todo. De tal manera que viene Moisés y le dijo, pero ¿qué arma llevaré yo? Le vas a llevar 3 señales. 3 señales tan poderosas que esas señales van a hacer que el faraón libere al pueblo hebreo. Moisés le dijo Jehová Dios, mete tu mano al seno. Metió la mano, la sacó leprosa. La mano, métela otra vez y la volvió a meter, la sacó sana. Ahora le dice, tira el bastón, porque era un señor de edad. Moisés lo tiró, se convirtió en una culebra, enorme la culebra. Moisés asustado Moisés, y le decía a Jehová Dios, cójala Moisés. Y Moisés tenía miedo, cójala, de la cabeza cójala. En Moisés, con más temor como pudo, agarró y se le convirtió de nuevo en el bastón. Y luego, de tal manera que viene Faraón, viene Moisés, se va con esas 3 señales, donde el Faraón, y le dice a Faraón, Faraón, yo vengo en el nombre de Jehová Dios a decirte que liberes al pueblo hebreo. Y gente, ¿qué le pasa? Dice Faraón, que viene pidiéndome que libere al pueblo hebreo. Dice Jehová Dios de los ejércitos, que lo liberes de inmediatamente. El dictador nunca quiso, no quería liberar al pueblo hebreo. Pues vamos a luchar. Vamos a luchar, le dice. Viene Faraón, primero le avienta el bastón en los pies del Faraón, en el altar donde el Faraón creía en su Dios. Comienza y se convierte el bastón de Moisés en una serpiente. Dice el Faraón, eso lo hago yo, dice. Vaya a llamar a Jane y Jambre. Llegan los 3 reyes, los 3 magos, los 3 magos del Faraón y convierten culebra también. Miren lo que es el diablo, engañoso. Te engaña el diablo, se la dan de poderosos
y no tienen poder ante Dios. Y viene la culebra de Faraón, que era el bastón, se comió todas las culebras de Faraón. Cuando Faraón miró eso, asustado. De tal manera, ¿qué quiere ahora? ¿Les va a liberar al pueblo hebreo? No, le dice, tenemos que luchar. Mire, el Faraón va perdiendo la guerra y no se rinden. No se rinden. Y sigue luchando. Y viene Moisés, le muestra la segunda señal, el poder que traía, se lo demuestra la segunda señal. Nada, le dice, no creo en tu Dios, pues vas a saber, vas a perder, le decía Moisés, vas a perder, no lo creo, vamos luchando. Viene Moisés, la tercera señal, y le dice, rana, ven para acá. La casa del faraón se llenó de ranas. Vino una pestilencia, enfermedad, y se murió. El hijo del faraón, el hijo legítimo, falleció a los 3 días. De tal manera que cuando miró Faraón que su niño estaba muerto, aún así decía, voy a luchar. De tal manera que un dictador jamás, nunca se va a rendir. Tiene que irle juicio y mal a los dictadores, porque son crueles y asesinos contra los pueblos. De tal manera que viene, cuando ya miró Moisés que estaba ya perdiendo Faraón la guerra, la batalla, se sintió agotado Faraón y ya miró que estaba perdiendo. Fue cuando Moisés rompió las puertas, le dijo al pueblo, ¡fuera! ¡Avancemos! ¡Vámonos! Comienza la liberación del pueblo hebreo. Todavía Dios estaba ya ahí viendo todo desde el cielo. Estaba viendo todo el panorama que estaba sucediendo con el pueblo hebreo. De tal manera que Moisés sale huyendo con todo. La gente, eran centenares de hebreos que se encontraban en las cárceles, en las, como dicen, ¿verdad?, en los centros de convención, en los centros que habían creado el faraón para hacerle daño a los hebreos. Ahí habían hombres y mujeres y niños y todo. Y nadie decía, salvemos al pueblo hebreo. Nadie. Estaban las organizaciones. Estaban. De tal manera que Moisés los llevó hacia el desierto al pueblo hebreo. De inmediatamente Faraón manda a sus soldados a perseguir a los hebreos. Llegando a un punto no había pasada, hermanos. No había ni para atrás, porque estaban las tropas del faraón, solo hacia adelante eran. De tal manera de que cuando Moisés miró que ya venían cerca los soldados del faraón, no hallaba qué hacer Moisés. Estaba preocupado y tuvo que responderle, tuvo que pedirle a Dios. Y Dios le respondió y le dijo, tú tienes la palabra, tú la tienes. Moisés, sigan, dice, y comienza Moisés que deseaba la carretera aquí en el mar, dice, en el nombre de Jehová, y comenzó. Qué bárbaro, qué clase de poder de Dios. Cómo se hizo un camino dentro del mar. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer? Solamente Dios. Ninguna tiranía, por muy criminal que sea, se le para al poder de Dios. Dios va a liberar. Dios hace la obra. Dios va a liberar al pueblo hebreo y al mismo tiempo al pueblo de Nicaragua y al pueblo donde hay tiranías que representan al faraón. Qué tremendo, hermano, cuando creemos en Dios. Es tan poderoso, tan misericordioso, que sí que necesita
Dios levanta hombres valientes como Moisés, como Noé, todos los patriarcas, todos aquellos hombres que lucharon para liberar a los pueblos suprimidos, subyugados por tiranías crueles y asesinas. Nicaragua necesita Moiséses. Nicaragua necesita hombres valientes que se paren en la brecha, porque dice la Biblia que solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes no entran. Los cobardes no entran. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios, yo estoy más que seguro que Dios va a liberar a Nicaragua de esa tiranía. Y no está largo. Dios levanta hombres como Moisés, valiente. Yo tuve un sueño, hermano. Tuve un sueño que se los voy a comentar. Ya miré a Nicaragua libre. Ya miré una Nicaragua libre. Una Nicaragua que se levantó del suelo. Y todos los que estaban allí tuvieron una vida digna de vivir, de ser libre, de ser pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos pidiéndole. Le hemos puesto a Nicaragua en las manos de Dios. Pero para eso tenemos que pedirle a Dios de todo corazón, de rodilla, en la noche, en la mañana, en la tarde. Hay que pedirle al pueblo de Dios. ¿Saben por qué les digo? Porque en Nicaragua hay centenares de niños sufriendo. Si comen un tiempo es mucho. Es mucho. Hay niños desnutridos. Hay niños enfermos que no tienen medicina, que no tienen oportunidades porque el dictador se los ha suprimido. Hace como unos 15 días, Daniel Ortega quitó la personalidad jurídica a un organismo que es un orfanato, donde este orfanato, que era ayudarle a los niños pobres, le quitó la personalidad jurídica, le quitó ese derecho para que no le ayudaran a los niños pobres. Y eso hizo Daniel Ortega hace 15 días. Eso no es mentira, ¿eh? Es la verdad. Y les quitó la personalidad jurídica, les quitó el alimento, les quitó las propiedades que habían en Matagalpa, en León, en Chinandega, en Jinotega, en la costa atlántica. Quedaron los niños sin comida. Ahora, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién cree usted que les va a ayudar a estos niños? Si tenemos un faraón ahí, necesitamos un Moisés. No solo uno, miles de Moisés que se liberen, que se levanten contra ese faraón que nos está suprimiendo nuestros derechos, nuestras libertades. Dios les bendiga. Hasta pronto.